Profesor Otón, Simone Weil establece una relación con Dios basada en la amistad, es decir, es una relación interpersonal. Eh, Creo que escasamente habitual, porque lo normal es que se trate más bien de veneración de los fieles. Es como si la invitación al encuentro fuera entre iguales. ¿Es así? Ella parte de esta relación con Dios de su vida. Yo no sé si... Yo creo que uno de los momentos fundamentales de su vida es cuando ella está en la fábrica, trabaja como obrera en una fábrica. Así Y es. allí, ella siendo una teórica, una comprometida, como tantos otros en el movimiento obrero, ella acusa a los grandes teóricos del movimiento obrero de no conocer la vida de los obreros, de hacer pensamiento desde el despacho, de teorizar. Ella fue a la fábrica a vivir lo que era la vida de los obreros. Y allí pues conoce el dolor humano. Y al conocer el dolor humano, luego, en una procesión en Portugal, hoy escucha el canto de esas mujeres en una procesión de la Virgen de los Dolores, del sufrimiento, ve a Cristo clavado en la cruz y dice, hombre, Cristo está clavado en la cruz, ahí están los esclavos, los ciudadanos romanos eran degollados o decapitados, son los esclavos los que eran crucificados. Hoy, ¿quiénes son los esclavos? Son los obreros. Yo soy obrera, pues el cristianismo tendría que ser mi religión. Yo creo que ahí parte esa relación, que yo no me atrevería a decir de igual a igual, pero sí de sufriente a sufriente, ¿no? De ella que ha sufrido por muchos motivos, ¿eh? Es una persona muy marcada por el dolor, por el sufrimiento, reconoce en ese Jesús que ya ve crucificado, pues algo equiparable a su vida, digamos. En eso podríamos decir de igual a igual, ¿no? Y de ahí entra en la dimensión de la trascendencia. Además, esta relación interpersonal no se va a producir con rayos y relámpagos, con cantos de ángeles y trompetas de oro, sino que tiene lugar en lo más cotidiano, una caminata, un gesto intrascendente, unas gotas de lluvia que se deslizan por la cara. Es decir, Dios está en las flores y no en los castillos del cielo. Si es así, ¿no tiene usted la impresión que todas las historias espectaculares, los acontecimientos hiperbólicos que muchas veces se propagan, le han hecho daño a la verdadera fe? Claro, ella es muy prudente, es decir, por ejemplo, la gente descubrió que había tenido estas experiencias religiosas una vez había muerto, porque lo había hablado con algunos íntimos, se lo había explicado a algunos íntimos. Ella es muy prudente. Ella, por ejemplo, hay expresiones que dice, Cristo vino y me tomó. Así es. Y dices, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y que ese Cristo que viene y que la toma, ¿no? ¿Qué quiere, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el lenguaje místico pues debe tener un significado muy profundo, ¿no? Le ayuda a reconocerlo. Yo creo que ahí está la cuestión. Es decir, esa experiencia íntima le ayuda a reconocerlo, como dice usted, en las flores, ¿no? En el orden del mundo, en la belleza del mundo. Por ejemplo, y más, en la amistad, ¿no? En la lucha por la justicia, lo reconoce en otros aspectos, ¿no? Porque ha tenido esa experiencia íntima. Que sí que es cierto, creo que es lo que usted sugiere, que a veces se presenta pues, este encuentro con Dios bueno, esto, ¿no? En esos castillos, ¿no? Esta especie Exacto. de corte, ¿no? Bueno, que hay en el cielo no lo sabemos, ¿no? Digamos, pero que a veces esa corte refleja, pues, eso, el mundo en el mundo en el que estamos, ¿no? De jerarquizado, y etcétera, ¿no? Y en cambio ella, claro, lo que decía antes, ella encuentra o la palabra Dios empieza a tomar significado en ella cuando lo descubre en lo cotidiano, y no solo en lo cotidiano, en las flores, en el dolor, ¿no? En el sufrimiento, en las víctimas, ¿no? Y dice, bueno, pues como yo diría que debe pensar ella, pues como hay víctimas, tiene que haber una explicación y un Dios que es a su vez víctima, ¿no? Sí, sí, yo creo que a veces la fe oscila entre eso, en buscar un mundo idílico e irreal y no nos deja descubrir pues esa presencia escondida y silenciosa en la realidad, ¿no? En lo cotidiano. Usted lo dijo al pasar, habló del dolor. 1938. Nuestra protagonista está escuchando un canto gregoriano y es cuando se olvida de esa severa migraña que la aqueja, ¿no? Y descubre que se puede amar
al amor divino a través de la desdicha, el sufrimiento como elemento purificador. Profesor, voy a decir una blasfemia. ¿No hay algo de masoquismo en esa interpretación? Es cierto que Bale tiene una relación con el dolor muy complicada, ¿no? Un teólogo de aquí, de mi tierra, dice, igual que hay ese libro que dice más Platón y menos Prozac, ¿no? Así es, sí, sí. Pues en Bale igual se podría aplicar al revés, más Prozac y menos Platón. Okay. Claro, tiene un punto, y alguna vez se le ha acusado de, digamos, de masoquismo, ¿vale? Pero aquí hay que distinguir dos cosas, creo yo. Una es, claro, cuando alguien está sufriendo, no es que sea masoquista, seguramente quisiera quitarse el dolor. Y yo supongo que ella pues habría luchado para quitarse el dolor y cuando, bueno, pues cuando se ponía enferma iba al médico, no buscaba el dolor en sí mismo. Lo que pasa es que cuando tienes un dolor, individualmente, personalmente, ella sufrió, por ejemplo, físicamente con unos ataques de migraña muy fuertes, cuando se sufre, claro que no quiere sufrir. El masoquismo sería, sí, quiero sufrir. Yo creo que ese buscar sentido al dolor no es tanto masoquismo, sino todo lo contrario, es para sufrir menos. Porque, por ejemplo, ella habla un concepto muy fuerte que es la desgracia, ¿no? Y dice, claro, es que el problema del dolor no es el dolor, es la humillación. Claro, cuando sufrimos nos sentimos humillados. Cualquier tipo de sufrimiento. He escuchado el testimonio que salió en su radio, en su programa de ese superviviente de Auschwitz, ¿no? Sí. Que hablaba de la humillación, ¿no? Claro, es que encima, cuando sufres te sientes humillado, ¿no? Entonces, claro, buscar un sentido al dolor es escapar de la humillación, no escapar del dolor. Ojalá tengamos medios para escapar del dolor individual a través de la medicina o del dolor social, ¿no? Pero lo que yo creo que está buscando ella es, y por eso ella se fija tanto en la cruz, no yo creo, en un sentido tan masoquista, sino decir, bueno, hay que buscarle una salida, una trascendencia al dolor. Yo creo que, perdón, yo voy pensando en esa pregunta que me parece muy interesante. Es decir, seguramente el masoquismo es buscar una trascendencia en el propio dolor. ¿Vale? Es decir, trascenderse a través del dolor, o sea, tal. En cambio, lo que ella nos propone y que recoge de la tradición religiosa y sobre todo de la tradición cristiana, que es donde ella ve estos referentes, es decir, no, el dolor está allí, porque el dolor está en el mundo, el valle de lágrimas, que se dice en la oración católica, la salve, pero algo que le trascienda, que no se quede en el propio dolor, que no se convierta el dolor en sí mismo en una trascendencia, sino que vaya hacia un fruto, hacia el dolor del parto, ¿no? que es doloroso, pero lo importante no es el dolor del parto, sino que da un sentido porque da una vida. Hay, usted lo señaló también, muchas cosas conmovedoras de Simone Weil, pero si hubiese que escoger entre tanta sabiduría, habría que nombrar estas 4 formas de amor implícito a Dios: las prácticas religiosas, la belleza del mundo, la caridad con el prójimo y la amistad. Quiero referirme sobre todo a 2 de ellas. ¿Es posible una vida religiosa sin ritos? Yo creo que es imposible. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Yo lo digo, y lo digo con aprecio y tal. Yo entiendo, por ejemplo, en países de tradición muy católica, pues que la gente ha quedado saturada de los ritos, ¿no? Y a veces los ritos, las normas, las inercias religiosas se han convertido en un obstáculo, ¿no? En algo que constriñe, ¿no? La experiencia espiritual, ¿no? Eso lo reconozco y lo reconozco yo. Y el mayor crítico de la religión fue Jesús de Nazaret, ¿no? Que criticó pues eso, las prácticas, los automatismos y lo mecánico de la religión, ¿no? Yo a veces lo hablo en otros libros, es lo algorítmico de la religión, ¿no? Que se puede, ¿no?, contabilizar y tal, ¿no? Esa especie de aritmética, ¿no?, de lo sagrado, ¿no? Ahora bien, luego la experiencia que me dice que somos seres humanos y por tanto somos seres culturales
Y que, por tanto, cualquier experiencia religiosa, tarde o temprano, se transforma en mitos, en ritos, en normas, en ética, en comportamientos. O sea, y mi experiencia es, bueno, que aunque estoy muy atento a los fenómenos religiosos, es, bueno, que muchas veces fenómenos que parecen así como muy espontáneos y que no hay ritos y no sé qué, pues acaban ritualizándose. ¿Vale? Yo creo que la clave está en descubrir que el rito en sí mismo no es la trascendencia, que nos ayuda, que es, como diría Wittgenstein, ¿no? Que es una escalera, ¿no? Y que, bueno, cuando vas al otro sitio, pues es un instrumento, es una herramienta, pero que no nos tenemos que quedar en eso. Bell utiliza una expresión que es el metaxu, los puentes. Son puentes. Son puentes que los puedes absolutizar. Ella dice, bueno, pues que estos puentes a veces, que son puentes para transitar, lo que hacemos es construir edificios en medio del puente para instalarnos, ¿no? Pues esto es lo que yo creo que pasa con los ritos. Los ritos pues tienen que ser eso, algo transitable, algo que nos conduzca a más allá del ego, más allá de nosotros mismos, a la trascendencia. Pero a veces los fosilizamos, ¿no? ¡Pum! Nos instalamos allí y nos sentimos seguros, ¿no? Y eso es la religión, bueno, pues que Jesús la criticaba, que supongo que Simone Weil pues también la critica, pero es que es como decir que la experiencia religiosa es inefable, pero necesitamos el lenguaje. Pero claro, las palabras no es la experiencia. La caridad con el prójimo y la amistad. Aquí hay una suerte de contradicción personal mía. En primer lugar, la caridad con el prójimo, porque tengo la sensación de que este elemento es esencial para el mundo de hoy, empecinado, de alguna manera, de formas diversas de desdén por el otro, de la indiferencia por el otro. Sí, yo creo que en eso Simone Weil es muy, muy actual, muy actual. ¿Por qué? Porque no se puede entender la trascendencia en sentido de la divinidad, Dios, sin entender esa trascendencia que es salir del propio ego, salir de los intereses egoístas, del narcisismo y tal. Y estamos en una sociedad tremendamente individualista y tremendamente narcisista, donde todo gira alrededor de cada uno, ¿no? Y nos sentimos como el rey sol, ¿no? Como el centro del universo. Y yo creo que la espiritualidad de Bell, el testimonio de Bell, los textos de Bell son una llamada a recuperar esta idea de la justicia, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando habla de la caridad, ella dice, bueno, es que tenemos que buscar una palabra que una amor y justicia. Y el equilibrio entre amor y justicia, que no sea solo una caridad como un acto de condescendencia, ¿no? De superioridad, ¿no? De decir, bueno, pues yo tengo mucho y no sé qué y te ayudo a ti, ¿no? Sino que sea a la vez de justicia. Pero que no sea solo de justicia, ¿no? Que no sea solo una cosa fría, ¿no? Porque como si has ido al juez y ha dictaminado lo que hay que hacer. No, es que esa forma de justicia, es decir, de dar a uno lo que le corresponde, también sintonice con una acción del corazón, es decir, de hacerlo por amor, es decir, ejercer la justicia por amor. Yo le decía que para mí es una contradicción porque efectivamente ahora me contradigo de alguna manera, porque creo también al mismo tiempo que la pandemia, en alguna medida, ha permitido que muchos redescubran el valor mayor de la amistad. Y toda amistad verdadera segrega, como dice Bale, un hálito espiritual. Exacto. Ella tiene una experiencia personal, ¿no? O sea, Sí. cuando usted comentaba antes, ¿no? Que no es en los castillos celestiales, etcétera, ¿no? Tiene una experiencia, pues eso, en la procesión en Portugal, en Asís, en la Semana Santa en el Monasterio de Solesmes. Tiene una experiencia muy personal. Pero se da cuenta de que esa experiencia personal arraiga en la relación con otras personas. Y entonces ella valora esto. Y valora, bueno, en su caso concreto, ¿no? Como su propia experiencia espiritual, bueno, pues se concreta, crece en un contexto de amistades, de confianza, de
de confidencia y que es esencial. Pero es que esto que pasa con la experiencia espiritual pasa con toda experiencia humana. Es decir, es que sin la amistad, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Entonces yo creo que pues, le doy totalmente la razón. O sea, en este ámbito, en este ayuno de amistades que hemos tenido con el confinamiento, ¿no? Así es. Hemos estado muchos meses encerrados en casa y ahora pues con mucha prudencia, ¿no? Y con mascarillas y con distancia, que dicen social, ¿no? Es distancia física. Pero esa distancia física, para no contagiarnos, también nos ha provocado distancia social, ¿no? Este distanciamiento pues ha sido como una especie de ayuno, de sobriedad, que nos ha hecho reconocer las ganas de encontrarnos con los otros, ¿no? Por ejemplo, yo me muevo en el mundo de la enseñanza y una compañera mía que era nueva en un centro, en un colegio, dice, es que tengo ganas de que acabe la pandemia para ver qué cara tienen mis compañeros. Claro, porque digo, desde que llegué los he conocido con mascarilla. Yo no sé qué cara tienen. Claro, Conmovedor. Conmovedor. Sí. Yo creo que sí, que la pandemia, bueno, pues nos ha hecho entender pues esa necesidad de abrirnos, de que tenemos necesidad de relacionarnos, de vernos, de abrazarnos y de explicar quiénes somos. Usted sabe que yo lo contacté a usted pensando fundamentalmente en el tema de Auschwitz, del campo de concentración. Y entonces aquí hay como dos posiciones irreconciliables, vamos a decirlas así. Una, la representada por Simone Weil, y de otra forma, pero también en ese mismo campo, por la holandesa Etty Hillesum, ¿verdad? Sí. Pero quiero referirme a la otra posición, a la de Germaine Tillion, que sale del campo como una descreída, ha perdido la fe y lo dice con una frase realmente terrible. Dice, te llamamos desde el fondo del precipicio y no nos escuchaste y no respondiste. Y entonces uno dice, y perdone que haga una reflexión acá, yo que soy creyente, entiendo los dolores, las miserias del mundo y de la vida, y eso no es culpa de la divinidad, no es culpa de Dios. Pero cuando pienso en Auschwitz, pienso en la materialización del mal. Ajá. Y Dios está también para combatir el mal. Y esa es mi gran lucha interior. La suya, la mía, y que no tenga esta lucha, poca fe hay ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. No conozco el personaje que usted ha citado, pero fíjese como que las palabras que ha utilizado es un salmo. Desde el abismo. Perdone, Sí, yo lo sé en catalán. Ella era muy creyente. Claro, pero utiliza el lenguaje religioso, ¿no? Para esto. Yo conozco un poco más a Primo Levi, que esa segunda posición, diametralmente opuesta, digámoslo así, sí, a Simone Weil, sería Primo Levi, que cito en el libro. Claro, es que este es el gran drama, ¿no? El gran drama y que, bueno, y el que me hace a mí escribir, ¿no? Porque Dios es un Dios ocioso, digamos que el sábado se retira a descansar, ¿no? Y mientras él se ha dedicado a descansar, aquí los tiranos y los delincuentes, ¿no? Pues hacen sus barbaridades. Es un Dios que se encarna en la víctima, que sería lo que diría Simone Weil, ¿no? Y que es ese mismo Jesús que, ¿no? desde el abismo te clamo a ti, Señor, del Salmo, pero también es el mismo Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Simón Weil dice, no, es que yo creo más en el Jesús que en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Jesús que caminaba sobre las aguas. Sí. ¿Vale? Claro, eso es una pregunta abierta, ¿no? La pregunta abierta y por eso llamamos fe. Porque si no sería pues, un constructo filosófico que todo cuadra, que todo se entiende, sería una teodicea, ¿no? Algunos acusan a Simone Weil de que intenta hacer una teodicea, pero que no lo consigue, ¿no? El origen del mal es un misterio que se nos escapa. Claro, cuando alguien está sufriendo mucho por una enfermedad, por una injusticia, y hay muchos Auschwitz, muchos, históricamente, bueno, es que aquí Simone Weil estuvo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y ahí también hubo sus Auschwitz. Lo que pasa es que la magnitud del genocidio nazi, claro, pero es una cuestión de tamaño.
de tamaño, no de calidad, porque calidad aquí lo vimos en esta tierra y en Camboya y en Armenia, ¿no? O con los tráfico de esclavos negros en América del Norte, ¿no? Ahora bien, sí, hemos clamado y Dios no ha actuado. Tenemos esa sensación, sí, pues es el clamor de Jesús en la cruz, es el clamor de Simone Weil, ¿no? Porque el texto de Simone Weil habla, el libro se basa en un relato breve que se llama el prólogo, de un personaje que viene, que la medio seduce, digamos, sin llegar a nada, pero la abandona, ¿no? Ese abandono, ¿no? Pues ese es el gran misterio. Por eso hablo yo del silencio de Dios, porque es el, bueno... Dos aclaraciones frente a usted, frente a lo que ha dicho. Debo entender en consecuencia que se reafirma la convicción de que la fe es un don. Ay, señor, qué difícil es eso. A ver, evidentemente, por el catecismo dice que la fe es un don, ¿vale? Y sí. También podríamos, entonces, decir, ¿por qué se lo da a unos y a otros no? ¿No? Hay como una especie de injusticia divina ahí detrás, con lo cual tenemos una segunda pregunta que para mí es peor que la primera, ¿vale? Es decir, si Dios regala ese don, pues, oye, ¿por qué no se lo regala a todo el mundo? ¿De acuerdo? Eso por una parte. En segundo lugar, a veces confundimos la fe con una especie de certeza, ¿no? De tener, bueno, pues una explicación para todo y que nos la creemos y ya está. Eso se llamaría credulidad. ¿Vale? Disculpe que no recuerdo el nombre del personaje que antes ha citado, ¿no? Pero claro... ¿Dice usted la francesa? Sí. Sí, Germaine Tillion. Ah, Germaine Tillion. Pues claro, Germaine Tillion sale del campo y se queja. Pues se queja a alguien. Así es. Se queja a alguien. Claro. Y dice usted, y al quejarse de alguien es porque está reconociendo su existencia, porque si no, no se quejaría. No sé si es existencia, pero... Claro, ¿por qué me está quejando a alguien? Claro. Claro. Sí, efectivo, sí. Claro, porque te quejas a alguien, ¿no? Dices, hemos clamado a ti y no nos has contestado. Es que tienes razón, yo no tengo la respuesta, pero se está dirigiendo a alguien. Tiene usted toda la razón. Otro aspecto de la cuestión, que es en realidad como yo debería haber comenzado la entrevista, pero lo he dejado a propósito para casi el final. El silencio. Aquí no estamos hablando de un silencio cualquiera, estamos hablando de un silencio que tiene un significado tremendo, ¿verdad? Ajá. Claro, es que aquí estamos hablando de un silencio que es casi un silencio cómplice. ¿Vale? O sea, claro, es que aquí lo que estamos diciendo no es solo un silencio de decir, bueno, es que, a ver, en general, ¿no? Podemos decir, bueno, es que Dios no nos dice, no nos habla claro, ¿vale? Bien. ¿Y por qué en la vida? ¿Por qué la existencia? ¿Por qué somos como somos? Vale, pero en el contexto de Weil, es el contexto de los años 40, ¿no? de la guerra mundial, de Auschwitz. Ella no conoció a Auschwitz, pero bueno, sí que hay referencias en sus textos, bueno, a ese grado de crueldad, ¿no? Ella se tuvo que exiliar, ¿no? Entonces, claro, en ese momento de ver que en el fondo estaba triunfando el mal, ¿no? Porque estaba, si personificamos en el hitlerismo el mal, pues estaba triunfando el mal. Claro, ese silencio es cómplice. Y yo creo que, claro, no tenemos respuesta a eso. Y lo que le pasa a Weil en ese contexto es que encuentra en los textos de la tradición judeocristiana, tal vez no la explicación, pero sí la complicidad. Los textos del siervo de Yahvé de Isaías, sí. Los textos de Jesús en la cruz, ¿no? Pues ahí no encuentra la respuesta, pero encuentra una complicidad que la acompaña. Y eso le hace a ella, bueno, pues por buscar soluciones. Pensemos que, es que no sé cómo explicarlo, pero este silencio es un silencio religioso, que ella vive un silencio religioso, pero es que no es solo eso. Ella vive el entusiasmo de la izquierda, para entendernos, del progresismo, ¿no? De que con la Revolución Rusa, el movimiento obrero, pues alcanzarían cotas de libertad muy amplias. Y se ve
con una eclosión del totalitarismo a diestro y siniestro, a la derecha y a la izquierda. No sé si me explico. Es decir, esa historia que tendría que acabar bien con la emancipación social, etcétera, pues pum. Y ahí hay, primero ella vivió un choque con este silencio, esa incongruencia de sus propios ideales sociales. Y yo creo que esa especie de decepción la lleva a lo religioso, que los creyentes de toda la vida, ¿no? los creyentes, los que tienen fe de toda la vida, pues también piensan que un día, pues eso, los castillos celestiales, ¿no? Habrá esa eclosión de la implantación del reino y todo esto, ¿no? La segunda venida, ¿no? De los primeros cristianos que iba a venir, que iba a volver Jesús. Pues yo creo que eso que tenían los primeros cristianos, la primera generación o las primeras generaciones, pues también pasó a nivel social, ¿no? Decir, bueno, es que ahora vamos a la utopía. Y en cambio, lo que se encontraría es con la distopía, ¿no? Y pensáis como Orwell, ¿no? Pues ven eso. Entonces ella, en el lenguaje religioso, pues no ve una nueva utopía. Ve un lenguaje que le sirve sentirse cómplice con algo de que, pues no lo entendemos, pero un Dios que se ha puesto del lado de las víctimas. Profesor, y con esto voy a concluir y a manera de resumen de la conversación. Los creyentes, la mayoría de ellos, tienen la más absoluta convicción de que Dios está para escuchar y ayudarlos. Y de una u otra manera tienen toda la razón, porque las oraciones fundamentales, como el Padre Nuestro, como el Ave María, aparte de un acercamiento espiritual, son una llamada, un ruego, una petición, más líbranos de todo mal, amén, etc. Y entonces, si debemos considerar que la divinidad es una cosa distinta a solamente eso, lo único que queda, me da la impresión, a futuro, es una gran conversión espiritual, religiosa, ¿o es demasiado pedir? A ver, yo creo que a veces cuando hablamos de creyentes consideramos a Dios como un técnico de mantenimiento del universo. Así es. Y que, ni más ni menos. Que venga y que repare, ¿no? Claro, que arregle los entuertos. Vale. Claro, en la misma época que Simone Weil tenemos a Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que nos habla del Dios tapagujeros o que nos invita a vivir el mundo como si Dios no existiera. ¿Vale? De acuerdo. Pero tampoco basta eso. Tampoco basta esto, ¿no? A ver, esta es una duda mía de toda la vida, ¿eh? No. Desde ahora que he escrito el libro sobre Simone Weil y tal, es una duda mía de toda la vida. Yo creo que a través de Weil, o lo que he entendido con sus textos, lo que he intentado transmitir, es decir, sí, tenemos que vivir como si Dios no existiera, o como si existiera en mí. Es decir, que claro que hay que clamar al cielo, ¿no? para que llueva, ¿no? Pero también lo que nos enseña Weil es que es en esta relación que tiene tormentosa con Dios, porque Weil tiene relación tormentosa con todo el mundo, con los colectivos, con su origen judío y tal, pero con los católicos también, o sea, tiene con los partidos políticos, con la izquierda, con la derecha, no digamos, una relación tormentosa con todo el mundo, ¿no? Y con Dios también tiene una relación tormentosa. Ahora está, no está, se va, la abandona. Pero que esto, lo que yo entiendo en Weil o en Ethic Hillesum, pero lo que ocurre es que es como un proceso de encarnación, es decir, como Dios está presente en mí y yo intento paliar el dolor del mundo. A través de este proceso, de esa espiritualidad que implica la súplica, porque si la fe dice que Dios es Padre, pues es normal que tú a tu Padre le pidas ayuda. Pero también es normal que tu Padre no te resuelva todos los problemas, ¿no? Porque entonces siempre serías niño, ¿no? Y pues estas idas y venidas lo que hacen es ir
configurando, y dice, bueno, yo la sensación que tengo es de, bueno, pues tenemos que pasar por eso de Jesús, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para preservar. Y luego ve lo que hace es pensar cómo no responsabilidad al técnico de mantenimiento del universo, no. El técnico de mantenimiento del universo me ha enviado a mí. Y a ver, ¿cómo puedo solucionar? ¿Qué puedo aportar yo a nivel de pensamiento y a nivel de acción para que el mundo no sea pues este abismo, ¿no? Este precipicio, ¿no? Comentaba, sino, bueno, cómo hacer un mundo diferente, ¿no? Por eso una cosa que destaco en el libro es que, igual que los autores coetáneos de ella, como Orwell, ¿no? Que luego se decanta más para la distopía, ¿no? Que escriben sobre, ¿no? 1984 de Orwell, ¿no? Que es la experiencia que tuvo en Barcelona, en la Guerra Civil, o parte de la experiencia que tuvo aquí, y luego como vio el otro, que ven un mundo tal, ella sigue, en los últimos textos, cuando ya prácticamente se está muriendo, sigue escribiendo sobre utopía, sobre cómo hacer un mundo mejor. Y habla de la educación, de cómo tendrían que ser las fábricas, habla de hacer una línea de enfermeras, ¿no? Que se tiran en paracaídas en las trincheras para atender a los moribundos, ¿no? Y ella era la que quería ir. Es que ella no tenía fuerzas, se estaba muriendo, eran los últimos meses de su vida. Ella pensaba en la utopía, en un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, eso es tener fe. Ver este mundo, este precipicio, ¿no? Este abismo y la eclosión de crueldad, esa distopía, ¿no? que estaba en ese momento y que ahora, pues a través del individualismo parece que tal, pues la fe es ese movimiento de decir, no, vamos a luchar, esa fuerza que nace de dentro, esa inspiración, vamos a luchar por un mundo diferente, más justo, ¿no? Donde haya menos dolor, ¿no? Donde vamos a luchar con el dolor, no nos vamos a quedar con el dolor masoquista, como masoquista, sino vamos a luchar contra el dolor, contra el sufrimiento humano.